Vamos a ver este video de... ¿Qué diablos pasó con Infamous? La infame apuesta de Sucker Punch. No te va a mentir. Infamous Second Freeze, que es la historia de la mina eléctrica, no es que sea malo, pero era como innecesario, ¿no? Lo pudiste haber vendido como un DLC. No soy nada. Además de un juego aparte, pero bueno. Soy un trozo de tela. Pero bueno. Sucker Punch Productions es hoy en día uno de los... No, gracias. Qué cringe. Ya que estamos, no te olvides de darle like y comentar que es absolutamente gratis y no te cuesta nada. ¡Hacelo! Los estudios principales de PlayStation. Desde 1999, con la creación de Rocket, han demostrado tener un talento especial y con Ghost of Tsushima lo han reafirmado y creado un juego excelente. Pero en su muy sobrevalorado. A ver, no te estoy diciendo que Ghost of Tsushima sea malo, solo te digo, creo que la gente lo ha inflado mucho, pero bueno. Existen de tanta mierda que hay en la industria. Otras dos franquicias que al día de hoy se encuentran olvidadas. Su primer éxito, Sly Cooper, del cual ya hablamos en un video hace poco, y la otra, de la que trata este video, Infamous, un juego de un superhéroe que fue pensado para ser de videojuegos, algo que no se había intentado de esta manera y que dio como resultado una franquicia que vio llegar 3 juegos principales y 2 standalone en un periodo de 5 años y cambió a Sucker Punch de un estudio independiente. No te voy a mentir, la de Second Son, el DLC de la estamina de papel me pareció interesante. Qué lástima que no llegó a ningún punto y con una historia inconclusa. Qué lástima. A un estudio de casa de Sony. Qué Pero lástima. Hace 8 años que no hay una entrega y Sucker Punch ha dejado claro que no tiene planes para traerla de vuelta. Así que veamos la historia y qué diablos pasó con Infamous. Hey, ¿qué tal Legión? Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. Un superhéroe de videojuegos. Después de haber creado varios Yo no juegos lo pude de Sly probar, Cooper con resultados exitosos, sí, los miembros de Sucker Punch se vieron con la necesidad creativa de hacer algo diferente para mantenerse relevantes. Esto debido principalmente al cambio de panorama en el desarrollo de juegos durante PlayStation 2, la mejor consola de la historia. Más títulos con temáticas maduras, con clasificaciones para personas de 18 años y más, que exploraban otras cosas y sobre todo que le daban más libertad a sus creadores, eran los títulos que se habían hecho de un lugar en la industria. ¿Cómo me gustaba utilizar la PlayStation como DVD, me gustaba. La compañía que creaba juegos de un mapache con la clasificación E, es decir, para todos, se sentía fuera de lugar y con ganas de explorar más allá de lo que habían realizado hasta ese momento. Durante la realización de Sly 3, decidieron que su siguiente juego iba a ser una nueva IP, siendo aún un desarrollador tercero, es decir, aún no parte de PlayStation. Hicieron varias propuestas de juegos a Sony, entre ellos Nasty Little Things, donde el jugador coleccionaba criaturas durante su aventura y el protagonista los invocaba a través de tatuajes para combatir. Como Shin Megami Tensei. Como Shin Megami Tensei o Pokémon. Lo que se llamaba Uncharted. Sí, bueno, el mismo nombre de la franquicia que llegaría después por parte de Naughty Dog, que si lo pensamos pasó por un proceso similar que Sucker Punch en el cambio del panorama de la industria, pero de eso sería un tema para otro video. Uncharted se trataría sacar primero la ruta del héroe sobre una isla llena de dinosaurios en el cual el jugador tenía que sobrevivir. Isla de dinosaurios. Eso me recuerda otro video que estoy escribiendo. También. Y el otro título que Sucker Punch presentaría a Sony tenía el título de True Hero, un juego que nació de los gustos del equipo por los cómics. Brian Fleming, cofundador de Sucker Punch, explicaba que hasta ese momento todos los juegos de superhéroes se trataban de propiedades intelectuales existentes. Se adaptaba al superhéroe al videojuego, pero nadie, a su parecer, había creado un juego que hiciera lo contrario, crear un superhéroe de videojuegos, diseñar su mundo, personalidad, movimientos, poderes y todo el universo que viviría alrededor de este personaje diseñado para este fin. Al conceptualizar el juego, entre sus inspiraciones se encontraba Grand Theft Auto. Varios de los miembros del equipo se encontraban jugando San Andreas e imaginando lo genial que sería poder salir volando de alguna situación. También Nate Fox, director del juego, reveló que la inspiración para la historia vino de 2 series de DC Comics, DMC y Batman
Hitman No Man's Land, ambos centrados en una ciudad que ha sufrido un desastre. Tener un mundo abierto grande les permitía además tener un superhéroe que pudiera hacer cosas grandes, destrucción, moverse rápido, etc. Esta decisión llevó un cambio dentro del estudio, ya que con Sly, si bien contaban con un juego con... Hermano, me sorprende que Sony, o sea, literalmente el público le está pidiendo un remake de este juego. Y me sorprende que Sonic no aproveche eso, sino que quiera seguir sacando remake a The Last of Us. Es sorprendente. Áreas grandes no habían nunca hecho algo como esto. También el cambio de dirección llevó a que varios miembros decidieran salir de la compañía debido a las diferencias creativas que tenían con este nuevo proyecto. Y es que Sucker Punch estaba pasando de crear un juego de un mapache caricaturesco y de plataformas a un juego de superhéroes de mundo abierto con las dificultades que esto conllevaba, además de un sistema de moralidad que era radicalmente diferente a lo que habían hecho antes. Con True Hero, Sucker Punch y su plantilla de 40 personas se enfrentaban por primera vez a hacer cosas para las cuales no 40 personas hicieron un juegazo, Y ahorita te dicen, no, necesitamos a 5,000. Una experiencia, un sistema de crimen en la ciudad, tráfico, reacción de la población de la ciudad, el equipo mi juego favorito de el Second, el de Neon. No había hecho un juego con gente real nunca. El primer año de desarrollo, según Fleming, fue algo abrumador. El de Neon. Cole McGrath nació de las diferentes juntas aunque el de video está interesante para definir quién sería el protagonista de este nuevo juego. Nate Fox sabía que quería hacer un título en el cual la exploración urbana estaba dentro de la acción, inspirado por videos de jóvenes rusos que navegaban ciudades y edificios abandonados, moviéndose de una manera espectacular, o lo que conocemos ahora como parkour. Thank you, Russian kids. Con esa influencia empezaron a diseñar al protagonista. Sabían que tenía que ser un explorador urbano. 8 personas hicieron Silent Hill, exacto. Fuera alguien que tuviera contacto. Y ahora se quejan porque no tienen a 5,000 trabajando. La gente de la ciudad, pero que al mismo tiempo fuera alguien que muchos no querían tener contacto directo a los ojos o que solo tenían interacciones cortas y sin interés por esta persona. Así fue como nació la idea de que fuera un mensajero por bicicleta, los cuales son muy comunes en Nueva York y obviamente en Empire City, que sería su ciudad ficticia basada en la Gran Manzana, pero agregando elementos de Sucker Punch que dirían que sería su versión de ciudad gótica. Cole McGrath fue conceptualizado de esta manera, con su perfil y cómo se movería por Empire City, idea a la que fue más fácil llegar que lo que fue lograrla. El sistema de parkour no era algo necesariamente nuevo en el mundo de los videojuegos. Prince of Persia ya lo había intentado y su hermano Assassin's Creed, el cual salió durante el desarrollo de Infamous, ya había jugado con este concepto. Sin embargo, recordemos que esto era algo que el equipo de Sucker Punch... Cuando Ubisoft sabía lo que era esencia, Cuando Ubisoft sabía hacer buenos juegos. Había hecho antes, fuera de las secuencias de Sly Cooper donde el jugador podía escapar de algunos guardias escalando algunas estructuras, pero esto era completamente diferente. Chris Zimmerman, el director de desarrollo de Sucker Punch, menciona que este fue un proceso largo en el cual tuvieron que empezar el sistema desde cero más de una vez. El camino para lograr este sistema de navegación duró 2 años. El equipo debía diseñar los niveles considerando todos los puntos en los cuales Cole podría sostenerse, como podría caminar por pequeños rieles o por espacios en las paredes, que cuando el jugador brincara hacia un lado tuviera algo en lo que sujetarse y seguir con un movimiento fluido. Para ello construyeron un modo de depuración que mostraba todas las partes de las cuales Cole se podía agarrar y lo utilizaron para mejorar la navegación a través del mundo. Sin embargo, desde los primeros 10 meses de desarrollo, todo el equipo, desde programadores hasta artistas, tenían un problema para poder realizar lo que necesitaban para empezar a darle forma a este juego: el motor de desarrollo. Sucker Punch necesitaba modificar y actualizar de manera masiva el motor que habían utilizado para Sly 3. Debido al proceso de este título, no tuvieron tiempo de actualizarlo durante el tiempo de desarrollo. Recordemos que era un equipo de 40 personas y necesitaban todas las manos en Sly 3. Así que al terminar, se encontraron con un cuello de botella entre actualizar el motor, crear sistemas nuevos, desarrollar nuevos ambientes, probarlos y cambiar de un juego caricaturesco a uno realista. Esto sumado a entender cómo funcionaba el peculiar pero complicado PlayStation 3. Claro, o sea, tengo entendido que el problema de PlayStation 3 no era que la consola fuera mala, sino que el sistema
el software, o para ser más exacto, el motor gráfico era muy difícil o complicado para la época. Considerablemente diferente a los demás sistemas del mercado. Además de ello, durante el primer año de desarrollo, la visión del equipo aún no estaba clara. Zimmerman menciona que durante el primer año crearon varios conceptos, prototipos de lo que sería el juego. Sin embargo, todos ellos eran muy diferentes el uno al otro, y aún tenían al personaje disparando un arma o algo por el estilo. Fue cerca del primer año que llegaron a la conclusión de que estaban haciendo un juego de acción. Definieron el tipo de poderes que tendría el protagonista, pero el sistema que conocimos en Infamous no fue el primero en el que trabajaron. Los poderes del jugador tendrían diferentes códigos de color y contarían con un sistema al estilo de munición de los shooters. Al eliminar enemigos, arrojarían estas orbes de colores que recargaban las habilidades dependiendo del color, y algunos de estos tenían munición que se agotaba solamente con el tiempo, es decir, si el jugador no usaba las municiones en un tiempo determinado, se quedaba sin ellas. Esto con la intención de limitar las habilidades más poderosas. En sus pruebas esto terminó siendo un desastre. Los jugadores odiaban este sistema y se metía mucho en el camino de cómo decidían usar sus poderes para acabar con los enemigos. De esto surgió la idea de hacer las habilidades eléctricas. Al final del día, estando en una ciudad, la red eléctrica proveía al jugador de constantes fuentes para recargar tanto sus poderes como su salud, y al mismo tiempo ayudaba a la construcción del mundo para crear zonas donde la falta de esta red, transformadores u otras fuentes de luz hacían algunas áreas más peligrosas. ¿Sabes qué es lo único malo del Infamous Second Son, que fue el único que yo me jugué porque yo no tuve PlayStation 3? Fue que el juego normal, casi al final del juego, obtienes el poder de gravilla. La grava, ¿no? Y es como, vale, ¿y ahora qué? Ya completé el juego. Y no te sirve ni para un culo. Solo podías disfrutar de ese poder en el DLC que lo comprabas aparte. Pero fuera de eso, la grava tampoco era tan importante porque todo el mundo terminaba utilizando el poder de neón o el humo para transportarse o llegar rápido a algún lugar. Más vulnerable. Al inicio pretendían que estos poderes pudieran ser adquiridos con puntos en cualquier momento del juego, pero encontraron en ese diseño la dificultad de crear misiones retadoras, ya que no sabían cuál sería el set específico de habilidades con el que un jugador llegaría a cierto punto del juego. Así que cambiaron todo para hacer un ritmo más controlado el cómo el jugador obtendría nuevas habilidades. Cada poder introducido pasó por una serie de pruebas de diferentes escenarios, así como con jugadores de prueba, los cuales dieron una gran cantidad de esa rebanada de pizza. Retroalimentación que para Darren Bridges, el líder de diseño de Sucker Punch, benefició muchísimo al juego. En serio, hermano, pregunta honesta. ¿Por qué? O sea, esto es una pregunta ya no de Ubisoft, no es esto, o sea, es como, hermano, la comunidad te pide a huevo, yo que sé, un remake o un remaster de God of War 1 y 2. El 3 envejeció muy bien, el 3 ni lo necesita. El 3 envejeció muy bien, gracias a Dios. Pero, o sea, hay muchos juegos que literalmente te lo piden los fans, lo que su dinero sí o sí va a estar invertido ahí. Y las empresas no escuchan, Se hacen los sordos, es como, bro. Me estás espiando, sí. Es como... además pensé que en la batalla final de la historia usaría una ulti, sí. Además es como el juego de Demon's Souls. Hermano, a mí me encantaría jugar Demon's Souls, pero no me pienso comprar una PlayStation 5 solo para jugar un juego. Y la PlayStation 6, si siguen sacando juegos con microtransacciones, peor me voy a comprar una PlayStation 6. Lo que sí espero es que ni Sony suelte Demon's Souls y lo saque para PC, Lo cual es raro, es como, bro, no te tembló la mano en soltar God of War, pero con Demon's Souls y Bloodborne sí. Es como raro, Sony. Es raro, es como, bro, no te costó soltar Spider-Man, Horizon, God of War, Uncharted. O sea, ¿no te costó soltar esos juegos
Pero después Bloodborne y Demon's Souls sí te cuesta. Es muy raro, es muy raro. Pero, o sea, pero comprarse una PlayStation 5 solo para jugar Demon's Souls no tiene sentido. O sea, gastarse 500, 600 dólares más, digamos, 100 dólares de juego serían 700 dólares solo para jugar un juego y después tenerlo ahí almacenado. No tiene sentido. Porque, por ejemplo, yo para mí cuando me compré la PlayStation 4, yo tengo ahí como 30, 40, tal vez 60 juegos de la PlayStation 4, por a menos. Y lo vale, lo tengo ahí. Pero es eso. Zimmerman, estos cambios fueron arduos, pero el haberlos realizado fue para ellos un home run. Por el lado del arte, el primer año fue un año de constante aprendizaje, ya que tenían que pasar del estilo lleno de colores e inspirado en caricaturas de Sly Cooper a crear un mundo que se sintiera vivo pero al mismo tiempo oscuro y amenazante con Empire City. En este proceso, la conceptualización y creación de arte estilo cómic ayudó mucho a guiar al equipo de arte. La narrativa del juego llevaría al jugador a través del descubrimiento de estos poderes y el súbito cambio de Empire City después de una gran explosión, la cual se genera de un paquete que Cole McGrath estaba a punto de entregar. Esta explosión deja la ciudad devastada y mata a miles de civiles. Y considerando que la PlayStation 5 ya solo le quedan 2 o 3 años de vida, es como, bro, porque todavía no sueltas Bloodborne y... Porque todavía no sueltas Bloodborne y Demon's Souls. O sea, literalmente la PlayStation 4 ya no tiene función, ya no le van a sacar ningún juego nuevo. La PlayStation 5 solo le quedan 2 años y nadie más se la están comprando. Es como, bro, ¿por qué te está costando tanto soltar esos juegos? Serie de eventos y una plaga dentro de la ciudad, lo cual es central a la historia del juego. Dicha historia trataron de entregarla a través de una manera muy apegada a los cómics, algo similar a las novelas gráficas pero metiendo efectos especiales durante las mismas. Estas animaciones y el arte fueron creadas por 4 miembros de Sucker Punch durante el trayecto de un año, lo cual resulta impresionante cuando se pone en perspectiva. Básicamente son unos perezosos que no quieren trabajar. Mundo grande, seamos sinceros, grandes decisiones. son unos perezosos. Dentro de los diferentes juegos que Sucker Punch había propuesto a Sony, en uno de ellos se encontraba el concepto de moralidad, el cómo las decisiones del jugador podían afectar sus poderes, ya que existen evoluciones y mejoras de poderes. Porque literalmente alguien estaba haciendo un port de Bloodborne para PC y Sony dijo, cortame eso. Pero, o sea, que un güey desde su casa haya tratado de sacar un port para PC de Bloodborne es como, Sony, déjate de hacer el huevón y trabaja, ¿no? Déjate de hacer el huevón y trabaja. Hacen disponibles dependiendo de la conducta del jugador, esto otorgándole al jugador un set de habilidades que empiezan básicas y empiezan a crecer en su capacidad, caos que pueden generar y los efectos tanto en enemigos como en los NPCs, ya que algunos de ellos pueden servir para ayudar a los habitantes de Empire City de manera directa. Este sistema de moralidad no solamente querían aplicarlo en tus decisiones y cómo afectaba a la gente, sino o sea, literalmente Sony se forraría de plata si saca Bloodborne a PC, se forraría de plata, que podías obtener. También el cómo veía se forraría a este de plata o antihéroe el mundo alrededor y en general en la historia del juego. Este concepto se había visto previamente en juegos como Fable, pero Sucker Punch quería llevarlo más allá. El tener poderes significaba que el jugador podía escoger qué camino tomar. Podía ser el chico bueno y ayudar a los habitantes de Empire City o crear caos. Esto tendría diferentes efectos como el final de la historia, pero también los habitantes recordarían si ha sido bueno lo sé, o mal. Los que realmente harían que vendiera mucho serían los mocks también. Y reaccionarían a ello, no solo huyendo del jugador, sino teniendo incluso reacciones como atacarlos si no les agradas, o tomarte fotos y darte instrucciones o ayuda si había sido bueno con ellos. Además, los poderes de Cole serían más precisos si se decidía hacer buenas acciones, así como serían más destructivos si fuera de control si actuaba como el antihéroe. Los efectos en la ciudad también serían visibles si el jugador decidía ayudar a los habitantes e ir por un lado más correcto, con la ciudad luciendo mejor, más limpia y un poco restaurada.
En cuanto al departamento de audio, la banda sonora fue compuesta para acompañar al juego no solo en todo momento, sino para acomodarse a momentos específicos. Es decir, si el jugador decidía ser un héroe, debía existir una versión de algún tema, mientras que si era un antihéroe, el tema tenía una variación. Para crear la banda sonora se utilizaron varios artículos que comúnmente no vemos como instrumentos, y fueron grabados de una manera distinta y experimental. El que sí murió es Demon's Souls, porque casi nadie juega Demon's Souls. Única. Querían hacer algo orquestal, pero que se integrara a una ciudad bombardeada. Pero más porque le pusieron solo un mod de calidad de imagen y ya está. Dando tonos industriales, metálicos y hasta cierto punto eléctricos, debido a la electricidad siendo el centro de los poderes de Cole. Usaron instrumentos convencionales, pero tocados de una manera poco convencional, lo que les permitió sacar nuevos sonidos de ellos. Al final, todo lo que habían creado, la ciudad en desastre, el sistema de karma y la implicación que tenían los poderes de Cole, el hecho de que misiones tuvieran la opción de elegir caminos egoístas o a favor de los habitantes de Empire City y cómo reaccionaban a la presencia del protagonista, tenía, en palabras de Zimmerman, el objetivo de crear un héroe o antihéroe, el cual podía hacerse famoso o infame. De ahí el nombre del juego. Mayo de 2009 vería la llegada de Infamous, y con ello una recepción positiva tanto por los jugadores como por la crítica. Al siguiente mes llegaría Prototype, con el que sería comparado directamente, ya que ambos juegos tocan una temática era buen juego, qué lástima que la secuela mató la saga, parecida. Tienen sistemas similares y salieron en la misma ventana de lanzamiento, con Infamous tomando mejores puntuaciones que Prototype, pero con el juego de Activision llevándose más ventas. Infamous se llevó varios premios de varias revistas y eventos, entre ellos Juego del Año, Mejor Juego de PlayStation 3, Mejores Gráficos y Narrativa. Vendió en su primer mes cerca de 200,000 copias y logró mover más de 1.2 millones de unidades en sus primeros 5 meses en el mercado, eventualmente sobrepasando los 2 millones de copias. Sin embargo, en su lanzamiento, si bien no fue uno terrible, fue eclipsado por lanzamientos de otros juegos e incluso otras exclusivas de PlayStation y Xbox durante el año. Sucker Punch había logrado crear una nueva IP completamente distinta a lo que habían estado acostumbrados a desarrollar, y con ello entregaron un buen juego con una gran recepción, cambiando súbitamente el camino del estudio y probando que su apuesta fue acertada. Al acabar el desarrollo de Infamous, el equipo empezaría a trabajar inmediatamente en la segunda entrega. Infamous 2 fue revelado al mundo a inicios de junio de 2010 a través de la portada de la revista Game Informer con su número de julio para ese mismo año, y en el E3 durante también. No opino mucho sobre el juego, como te lo vuelvo a decir. No me jugué ni el primero ni el segundo. No puedo opinar mucho. Presentó a los jugadores un vistazo de lo que sería su siguiente título. Esto, si bien emocionó a los fans del primer juego, también mostró a un Cole McGrath con un look distinto. Su apariencia, no solo en cuanto a vestimenta, sino físicamente, había sido retrabajada y no sentó bien con los fans, los cuales mostraron su descontento. Eventualmente, Sucker Punch mostró un nuevo diseño, el cual se parecía más al Cole original. Bruce Oberg, cofundador del estudio, mencionó que inicialmente habían hecho el cambio porque tenían un nuevo actor de voz, el cual también estaría haciendo captura de movimiento, por lo cual lo más natural era cambiar la apariencia del protagonista. Sin embargo, la reacción de los jugadores los llevó a analizar si esta era una minoría muy vocal o si realmente era una preocupación de sus fans. Sucker Punch administraba los foros de Infamous y encontraron en ellos una serie de 16 páginas de quejas sobre los cambios al protagonista de los fans más leales. Pues toca conseguir una Play 3. No sé. Tampoco la necesito. Les llevó al cambio. Al final del día, en palabras de Oberg, no estaban haciendo el juego para ellos mismos, sino para sus seguidores. El juego sería de nuevo exclusivo de PlayStation 3, la razón principal siendo que la IP pertenece a Sony a pesar de haber sido desarrollada por Sucker Punch y aparentemente el estudio no quería trabajar con nadie más. El hecho de que Sony se quedara con la IP, en palabras de Zimmerman, fue el resultado del mal trago que tuvieron con Crash Bandicoot y Naughty Dog. Bruce Oberg mencionó
menciona que trabajar en la misma consola y no tener que desarrollar para otro hardware facilitaba su trabajo, ya que no tenían que estar probando ni preocupándose por limitaciones de otra plataforma. Esto les daba ventajas, ya que conocían la máquina con la que estaban trabajando. Sumado a eso, el estudio estaba en una posición diferente. Ya habían vivido la experiencia de crear un mundo abierto, arte y sistemas para este tipo de juego. Ese obstáculo ya había sido superado y ahora buscarían mejorar todo lo que pudieran, hacer diferentes los vecindarios, la ciudad, mejorar el parkour, etc. Chris Zimmerman menciona que en el primer juego cometieron varios errores, teniendo que rehacer cosas más de una vez debido a su poco conocimiento de cómo funcionaba el PlayStation 3, incluso enviando algunas partes del juego a ser manejada por la parte más lenta de la consola. La filosofía de Sucker Punch era básicamente mejorar todo lo que pudiera ser mejorable, pero esta filosofía de hacer todo mejor y más grande no solo estaba destinada al mundo. Los enemigos vieron un incremento en tamaño. Con la comprensión que tenían del hardware, les fue posible explotar más del mismo y mejorar. El problema acá donde yo vivo, una de las razones es porque ya casi no juego en consolas. La segunda es, si me compro una PlayStation 3 es para comprarme la chipeada, y a donde yo vivo, que es en España, no puedo ver que te cállate la boca. Sistemas de inteligencia artificial, partículas, destrucción, entre otros, lo cual hizo de enemigos más grandes algo. Y tampoco hay muchos juegos que me interesen de la PlayStation 3. El juego daba a entender que una amenaza venía, y al inicio del segundo juego te enfrentas a ella solo para toparte con que no puedes acabarla. Esto lleva a Cole a una nueva ciudad, New Marais, inspirada en Nueva Orleans, lugar donde Cole deberá buscar mejorar sus habilidades, mientras trata de deshacerse de la amenaza mutante que alberga. Oberg menciona que esta ciudad es una amalgama entre Nueva Orleans y Atlanta. La intención era tener diferentes ecosistemas, ya que en el primer juego estabas en una ciudad y solamente en ambientes urbanos, y esta nueva elección les permitía traer pantanos, bosques, así como un ambiente citadino y un ambiente antiguo en el barrio francés. Con la idea de mejorar en todos los aspectos del primer juego, querían crear cuantas más cosas destructibles como pudieran. Además que el Genshin Impact no se puede jugar en PlayStation 3. Tampoco en PlayStation 4, pero es eso. Una tarea difícil, no solo tecnológicamente, sino hablando del gameplay. Así que buscaron crear bases para que los edificios... Ahora los pileros se tendrán que comprar una PlayStation 5 para jugar Genshin Impact. Y estructuras no perdieran su forma o funcionalidad al momento de escalar, pero que una gran parte de ellos fuera destructible, o al menos más que en el título pasado. Brian Fleming explica que no querían aprovechar o crear tecnología destructible solo por crearla. Su propósito era crear un ambiente que les gustara y luego crear, aplicar o hacer reingeniería a su tecnología disponible para que hiciera lo que querían lograr. Además, querían agregar esta destrucción a la narrativa y las misiones dentro del juego. El estudio tenía el deseo de otorgar un gameplay basado... A ver, lo que sí te puedo decir viendo esto es que Infamous Second Son sí que envejeció mal. O sea, aquí tenemos combates encima de coches, podía entrar a ciertos edificios, algo que Infamous Second Son no tenía porque todo era al aire libre, ¿eh? O sea que le quitaron muchas mecánicas al Second Son. En el primer Ahora que juego, veo todo pero esto, con los suficientes cambios para dar una experiencia fresca. Otorgaron al jugador la capacidad de poder atacar con un objeto físico y no solo con poderes, este tipo tenedor que trae en la espalda Cole, pero también la capacidad de aprender poderes más allá de lo eléctrico. El jugador podía optar por aprender nuevos poderes que eran obtenidos de los otros personajes que ibas conociendo, a los cuales se les llama conductos, y apegándose a la idea de mejorar todo, las decisiones del jugador afectarían en un nivel mayor el camino que tomaría la historia, pero también sus poderes, ya que no sería posible obtener todos en una sola partida. Es decir, el jugador debía elegir qué tipo de poder quería en ciertos momentos y no podía regresar a obtener el otro. Esto traería un mayor impacto y balance al camino que el jugador decide tomar. El sistema de karma se había vuelto algo esencial de la experiencia, a pesar de que según Bruce Oberg, este nunca fue el enfoque principal. Ya lo jugué, que me gusta.
el primer juego, ya que mencionó que fue algo consecuencia de pensar no es natural darle ese tipo de poderes a alguien y esperar que sea un héroe. Así que en esta ocasión buscarían llevar más allá las consecuencias y la severidad de las decisiones que el jugador debería tomar. Esto por supuesto traía dificultades en la creación del juego, ya que cada decisión abría una nueva rama en el árbol narrativo que tenía que ser resuelta al final. Es por ello que Infamous 2 inicia preguntando al jugador cuál fue el final que obtuvo en el primer juego, esto con la intención de acomodar su set de poderes dependiendo de cuál fue el camino tomado anteriormente, y cada uno de estos inicios otorga poderes y experiencia extra diferente, tomando en cuenta que este juego inicia de esa forma, con un Cole que ya había vivido varias cosas. Sucker Punch volteó a ver medios como las películas de superhéroes en las cuales se identificaban, una de ellas era Batman Begins y Dark Knight. Pensaban que así como en esas películas Bruce Wayne había pasado de ser un superhéroe novato a un superhéroe experimentado, Cole McGrath pasaría por el mismo proceso. En Infamous 2 ya era un héroe establecido o un antihéroe, tenía poderes y experiencias pasadas, no empezaría de cero, sino que tendría grandes poderes desde el inicio, los cuales solo irían creciendo. Infamous seguía tomando el camino de convertirse en un cómic hecho videojuego. Miembros del equipo participaron en el Comic-Con, lo cual les dio confianza en que estaban creando un producto que se estaba plantando en este nicho, objetivo que se habían puesto con la franquicia desde el día 1, hacer un juego para ellos y que la gente que era como ellos lo disfrutara. Los artistas se vieron con la libertad de cambiar un poco el estilo del juego, sobre todo de las cinemáticas donde se ven más colores, pero en esta ocasión también integrarían a la mezcla captura de movimiento utilizando el actor que daba voz a Cole, dándole una dimensión más a la narrativa. De hecho, este fue el motivo principal para cambiar la apariencia de Cole, su necesidad o deseo de tener un actor para este juego. El ambientar este título con un presupuesto mayor les permitió contratar a músicos excelentes y experimentados, un baterista de rock que trabajó con bandas como Primus o Guns N' Roses, así como una banda de funk llamada Galactic, originaria de Nueva Orleans. El objetivo era cambiar de ese ambiente eléctrico de la banda sonora del primer juego a algo más sureño y con más percusiones, pero manteniendo algunos elementos del primer título. Esto los llevó, al igual que en la primera ocasión, a experimentar con varios instrumentos, tocarlos de diferentes maneras, con el resultado siendo una banda sonora excelente para acompañar la acción del título. En Infamous 2, Sucker Punch quería integrar elementos de multiplayer a su juego, pero no sabían si hacer un jugador contra jugador era la mejor idea para su título. A ver, pues sí y no. Online, un PvP de chill no vendría mal. Pero para el modo historia debería ser un modo cooperativo local. O sea, lo mismo que tenía, el mismo sistema que tenía la PlayStation 2 en ciertos juegos cooperativos. En búsqueda de ideas, voltearon a ver lo que Media Molecule estaba haciendo con Little Big Planet, donde vieron un gran potencial en el contenido generado por usuarios. Les parecía una idea genial el que los jugadores pudieran tener acceso a un set de herramientas que les permitieran crear misiones dentro de Numa Rise. Esto con la intención de darle a los jugadores más tiempo dentro del juego, permitirles soltar su creatividad y darle un tiempo de vida más largo que el anterior. Al final, el resultado funcionó y los jugadores disfrutaron mucho de esta función. Infamous 2 fue lanzado en junio de 2011. La recepción en cuanto a la crítica fue muy similar al juego anterior, pero en cuanto a ventas, el juego no gozó de buenos números. Si bien logró mover 369,000 copias en el fin de semana de lanzamiento, reportes de que superara el 1,000,000 de copias o los 2 millones o algún tipo de milestone nunca fueron compartidos o comunicados por parte de Sony. Pero la ciudad de Numa Rise no vio lo último en Infamous 2. En octubre de 2011 llegaría el Festival of Blood. Mira, esto le faltó hacer con Zombie. Esta interacción con los objetos, Infamous 2. En octubre de 2011 llegaría el Festival of Blood, un episodio independiente el cual llenaba la ciudad de criaturas nocturnas. Esta historia llegó con un costo de $10, no necesitabas el juego barato, no como ahora que te quieren cobrar lo mismo que no como ahora que te quieren comprar un DLC lo mismo que costará el juego original principal, y llevaba a Cole a experimentar con poderes vampíricos. Y la historia corta dejaba de un lado la moralidad que caracterizaba al juego
juego grande. A pesar de ser una experiencia corta, era una excelente entrada para aquellos que nunca habían jugado Infamous. Y aunque Infamous 2 parece no haber sido un éxito de ventas, Sucker Punch se preparaba para crear su juego más grande hasta ese momento. A inicios de 2013, Sony anunció el PlayStation 4, la nueva máquina que pretendía dominar la octava generación de consolas, y en esa presentación, Nate Fox se paró en el escenario para contar su historia como protestante en la ciudad de Seattle, poniendo en el escenario el miedo que se tenía hacia la policía y el gobierno en cuanto a vigilancia y desconfianza de su población, colocándola como el centro de la narrativa de su nuevo juego. Sucker Punch Productions presentó el siguiente capítulo en la serie de Infamous, y en el E3 de ese año se dijo que vendría como título de lanzamiento para la consola. PlayStation estaba apostando a la nueva producción de este estudio para ayudar a cargar las ventas iniciales de su nueva consola, que aunque no llegó el día de lanzamiento, llegaría en la ventana de lanzamiento, siendo marzo de 2014 y presentándose como un éxito instantáneo. Para su tercer juego, Sucker Punch empezó de nuevo. Tuvo un nuevo protagonista, una nueva ciudad, para un nuevo motor en una nueva consola, y claro, el primero siendo desarrollado completamente como estudio first party de PlayStation, ya que Sony compró el estudio para hacerlo parte de sus producciones, así que el ser un desarrollador first party les traía, aparte de más presupuesto, un acceso a los detalles importantes de cómo funcionaba el nuevo hardware. Según Chris Zimmerman, ahora que eran un estudio de Sony, estaban en contacto directo con estudios como Naughty Dog, los cuales les apoyaban en proporcionarles información de la consola o qué es lo que ellos estaban haciendo. Y es que Naughty Dog, según Zimmerman, eran considerados unos magos para sacarle lo máximo al hardware. Además, en su condición de estudio de casa, tuvo acceso a kits de desarrollo, infraestructura de la consola, cuál era el poder estimado de la misma y demás detalles de la arquitectura que según... Yo creo que Infamous 2 hubiera venido más si hubiera salido para la PlayStation 4, Nate Fox les permitieron la ayuda gráfica le hubiera venido bien para ajustarlo según a este nuevo hardware que aún no estaba a la venta ni en producción, siquiera antes de poder tener un kit de desarrollo. Además de que daban a Sony retroalimentación sobre el diseño del control y sus funciones, lo cual fue una gran ventaja. Su única función, literalmente la única función de ese mando adentro del juego es el y ya está. Su única función, la única función que tuvo el mando, agarrarlo como que si fuera una lata de graffiti y grafitear. Y ya está. Ojo. Que no hubieran tenido de seguir independientes como con los juegos pasados. El nuevo protagonista también se beneficiaría del presupuesto y conexiones que venían de ser un estudio de PlayStation. Delsin Row sería traído a la vida gracias a Troy Baker, porque claro, si eres un juego de PlayStation, de un estudio de PlayStation, tienes que tener a Troy Baker en algún lado. Está escrito en la Biblia de PlayStation. La decisión de dejar a Cole en el pasado no fue tomada a la ligera ni por sentimientos del estudio, sino por datos contundentes. Infamous 2 tenía dos finales, y en uno de ellos Cole tenía que ser sacrificado. El 78% de los jugadores decidieron acabar con la vida de Cole McGrath. Nate Fox mencionó que esto es todo lo que necesitaban para dejar a este personaje en el pasado. Los jugadores, lo supieran o no, estaban votando cuál sería el futuro del protagonista. Al final del día, lo que Sucker Punch pretendía era dar una experiencia en su siguiente juego que pudiera disfrutar cualquier jugador, sea que hubiera jugado los títulos pasados o este fuera su primer acercamiento. Sí, el problema aquí también radica, ver, los poderes no son malos, pero literalmente lo único que cambia es el elemento, porque todos los poderes son iguales. Seamos honestos, todos los poderes son iguales. Ahí hubo una severa limitación y una falta de originalidad con los poderes. A Infamous. Por ello, el nombre del juego no fue Infamous 3, sino Second Son, para facilitar que algunos nuevos jugadores entraran a la franquicia. Un nuevo juego significaba una nueva ciudad, pero en esta ocasión no se fueron por inspirarse por una urbe, sino directamente pusieron la ciudad de Seattle en el juego. La razón de esto fue que, según Brian Fleming, desde el principio estaban jugando con la idea de inspirarse en esta ciudad para su nuevo escenario, como lo habían hecho en el pasado con Nueva York
York y luego con Nueva Orleans. Pero, según sus palabras, originalmente iba a ser llamada Seaport y pensaron, espera un minuto, ¿por qué estamos bailando alrededor de esto? ¿Qué aguja vamos a poner ahí? ¿La aguja galáctica? Esto no tiene sentido. Vamos a hacer Seattle, llamémoslo Seattle y hablemos con la gente de la aguja espacial, consigamos la licencia y pongámosla en nuestro juego. Brian Fleming menciona que durante la creación del nuevo protagonista querían alejarse de la seriedad y severidad de Cole McGrath, hacer del personaje principal alguien más relajado, atrevido y divertido. Básicamente Fleming dice que una de las preguntas que se hicieron para diseñar a Delsin Rowe fue ¿qué pasaría si Johnny Knoxville tuviera superpoderes? Aparte de eso le dieron una historia como un nativo americano, creando una tribu ficticia para evitar herir sensibilidades o evitar el apropiarse de alguna cultura, cosa que eventualmente no funcionó y se vieron... Pero el problema es que hiciste nativo americano. O sea, sí, te creaste tu propia cultura, pero en sí es un nativo americano, por lo cual hasta cierto punto sí te apropiaste de una raza o de una cultura. Ciertas controversias. Este protagonista y los demás personajes principales del juego fueron traídos a la vida gracias a la captura de movimiento, ya que este juego tendría una presencia mayor de cinemáticas. Los demás personajes, los NPCs, también se beneficiaron de tecnologías de captura 3D y de movimiento. Delsin Rowe se vería atrapado en un mundo donde debería de escoger qué hacer con sus poderes, al igual que en los títulos anteriores. El karma aquí era muy importante, pero tratarían de ser más claros con las consecuencias de las decisiones del jugador, borrando esas áreas grises para, según Fox, evitar que un jugador obtuviera un resultado no deseado debido a escoger algo que parecía ambiguo. Los habitantes y los personajes secundarios reaccionarían de diferentes maneras según las decisiones tomadas. Habría diferentes árboles de la narrativa, entre diferentes cosas. Yo no pude. No es porque quisiera ser bueno, yo no pude porque es como... No puedo traicionar a la mujer que me cuidó y todo esto. A la que dice que es de mi familia. No pude traicionar y dije, sí, soy un conductor. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Llévame, déjala en paz a ella, pero llévame a mí, que yo soy el conductor. Planeaban o tenían como objetivo hacer del sistema de karma más importante en este título. De la misma manera que en los juegos pasados, los poderes serían un reflejo de estas decisiones y ayudarían al jugador a moverse a través de la ciudad de Seattle y a atacar a sus enemigos. Pero algo en lo que trataron de poner especial atención fue en la navegación. Querían hacer de Second Son un juego más dinámico donde el jugador pudiera encadenar movimientos de una manera más fácil. Así que cambiaron el esquema de controles para el combate, parkour y movimiento en general. Nate Fox señala que su inspiración para el sistema de navegación vino de los juegos de skateboarding, donde el jugador puede enlazar una serie de movimientos o combos para hacer su paso por algún nivel más espectacular. Sucker Punch puso esfuerzos en llevar ese tipo de movimiento fluido y ostentoso a su nuevo juego. Además, los poderes cambiarían el cómo el jugador se movería. Tenían la intención de hacer que... A ver, el desplazamiento hasta cierto punto sí cambia, pero tampoco es que sea como que tú digas, oh, que la maravilla, como cambia, ¿no? Sin pudiera atravesar paredes o superficies mientras se movía, tener muchas partículas en cuanto a los poderes y el ambiente, mejorar gráficamente en todo aspecto el juego y claro, traer cinemáticas espectaculares. Sucker Punch tuvo que trabajar arduamente en su nuevo motor para lograr su meta, porque además de lograr lo que querían, como estudio de PlayStation, ahora tenían la presión de mostrar lo que la consola podía hacer en el departamento visual para la nueva generación. Para mejorar la calidad de la destrucción dentro del juego, el equipo se dedicó básicamente a hacer cosas volar por los aires. De esta manera comprendieron cómo se comportarían los objetos al momento de hacerlos estallar con los poderes de Delsin, siendo el humo uno de los poderes principales. Un vértigo, me daba. Ay, mi amor, le daba vértigo jugar desde un lugar alto. En este efecto de partículas. Yo te digo, o sea, el león sí que era muy conveniente para correr y todo esto, y sí, todo eso, pero te lo vuelvo a decir, en la ramificación de habilidades, que todas las habilidades sean iguales, sin importar el elemento que sea, era como... Ahí se nota que se quedaron o sin presupuesto o sin ideas.
Y se fueron por lo básico. Uno en el que se puso especial atención, el cual mejoró no solamente cómo se veía cuando era utilizado por Delsin, sino también en las explosiones y las cosas que estaban quemándose por el mapa, básicamente cualquier cosa que utilizara humo. Otros poderes hicieron su aparición por primera vez, como los poderes neón, los cuales según el equipo tenían sentido debido a la gran cantidad de letreros neón a través de la ciudad. Así que Infamous Second Son estaba destinado a ser una galería de las capacidades del PlayStation 4 en cuanto a partículas e iluminación. De la misma manera tuvieron que trabajar en efectos de clima como nubes, iluminación local y volumétrica y sobre todo el agua. Esto por estar haciendo el juego basado en una ciudad como Seattle que cuenta con un clima donde la niebla, nubes y agua están presentes durante una gran parte del año debido a su posición geográfica. El resultado visual fue un juego que demostraba el potencial de la nueva generación de consolas, específicamente del PlayStation 4, claro. Un juego que hoy en día sigue viéndose bien y que de hecho puede ser disfrutado ahora a 60 cuadros por segundo en el PlayStation 5 gracias a una actualización lanzada por Sucker Punch. En cuanto a la música, en Second Son el equipo decidió irse por un lado un poco más convencional. Los experimentos de instrumentos de los juegos pasados quedaron atrás y trataron de hacer todo más orgánico. Usando la personalidad y look de Delsin, hicieron de la banda sonora algo más inclinado al rock y punk con elementos orquestales. Si bien algunos extrañaron lo experimental del sonido de entregas pasadas, esta banda sonora quedó excelente al título. Infamous Second Son fue lanzado en marzo de 2014 y aunque fue un juego con calificaciones menores a sus antecesores, aplastó por completo las ventas de los dos juegos pasados. En 9 días había alcanzado... Tienes que elegir todas las opciones, tienes que hacer todo lo que sea bueno. ...de copias vendidas y logró mover más de 6 millones de unidades en 5 años, haciéndolo el juego más exitoso de Sucker Punch hasta ese día. Decisiones, eliminaciones azules, de la PlayStation durante la octava generación de consolas. Poco tiempo después de lanzar el juego, introdujeron un modo foto, el cual hacía uso del excelente motor de Second Son, permitiendo a los jugadores tomar fotos de la acción y compartirlas con la nueva función del control de PlayStation 4 para publicar una captura en redes sociales. Este fue el juego que popularizó los modos de foto para los juegos de PlayStation, algo que ya había intentado Gran Turismo, pero debido a la capacidad de poder compartir las fotografías en redes sociales, tuvo una repercusión mayor y este modo es ahora uno que se encuentra en básicamente todos los juegos de PlayStation, al menos en los grandes. Sucker Punch había hecho un debut increíble como estudio propio de Sony y estaba a punto de ir por más. De la misma manera que hicieron una experiencia standalone para Infamous 2, Second Son recibió First Light, un juego que se centró en Abigail Fetch Walker, una joven conducto que había sido arrestada y entrenada. Esta historia serviría como precuela para Second Son. La decisión de utilizar un nuevo protagonista para esta historia corta fue explicada por Brian Fleming, productor de First Light, como esa necesidad de Sucker Punch de contar historias de origen. Y debido al papel que Fetch tiene en Second Son, les pareció una buena idea crear este nuevo juego centrado en ella. Después de todo, había sido uno de los personajes favoritos del equipo durante este desarrollo, gracias no solamente a cómo fue desarrollado el personaje, sino a la actuación también de Laura Bailey. En este juego no hubo solo un trabajo menor en gráficos, se hicieron nuevas partes para la ciudad y se agregaron nuevos climas como la nieve. First Light estaba programado para salir en agosto. El juego era un perfecto DLC, quieras o no. No como un juego principal, sino un perfecto DLC. Después que Second Son, un periodo muy corto, pero Fleming explica que, gracias a que pudieron poner todas las herramientas en su lugar durante el desarrollo de Second Son, el crear este DLC de una manera rápida no fue tan difícil. El destino de Infamous cambió al final del desarrollo de First Light. Sucker Punch empezó a buscar qué es lo que querían hacer. Se encontraron en el mismo lugar que al terminar Sly 3, buscando algo nuevo y cansados de trabajar en juegos de superhéroes. Esto... mira tú, básicamente dijeron ya, mira, lo logramos, ya, creamos el juego de superhéroes, una trilogía y listo. ¿Y ahora qué? ¿Sale un nuevo proyecto? ¿Sale un nuevo proyecto? Sí, ok, vale.
eventualmente los llevaría a crear un juego basado en samuráis, alejándose de la franquicia que les consiguió su puesto dentro de PlayStation. Recientemente Sucker Punch anunció que nadie está trabajando ni en un juego nuevo de Sly ni de Infamous. Esto después de que varios rumores surgieron en línea sobre el futuro de estas franquicias. El que no estén haciendo algo con estas IPs tiene sentido. Y lo mismo le va a pasar a Go Tsushima, Lo mismo le va a pasar. Si gracias a Dios lo sacan un tercer juego, ya no habrá cuarto. Porque ahora se irán para hacer otro. Lo mismo va a pasar. Ya que también hace unos días se anunció que su último juego, Ghost of Tsushima, logró vender 9.73 millones de unidades, lo cual supera con creces lo que los 3 juegos y los 2 DLCs de Infamous pudieron acumular en ventas. Por lo cual el hecho de que estén haciendo algo más con esta nueva propiedad intelectual tiene más sentido, aunque también cabe la posibilidad de que estén trabajando en algo completamente nuevo. Falta tiempo para ver qué es lo que pasa detrás de las puertas de este talentosísimo estudio que logró crear en Sly Cooper algo interesante. Luego decidieron cambiar por decisiones creativas y no por falta de ventas a algo distinto, creando un juego de superhéroes, y después cambiar de nuevo, igual por una decisión creativa y no porque tuvieran una franquicia que estaba fallando, ya que con su último juego acumularon muchísimas ventas. Esta es la historia de un pequeño pero talentoso estudio que logró crear un juego de superhéroes como ningún otro, un universo y personajes creados específicamente para los videojuegos, y con un resultado que dio un título o títulos en la lista de favoritos de muchos y que el día de hoy se mantienen como experiencias sólidas y entretenidas. Es interesante y es refrescante ver en esta serie de qué diablos pasó un estudio que simplemente dejó de hacer algo porque tenía la ambición de hacer algo más, y no porque un publicador decidiera que lo que estaba haciendo ya no era exitoso, o porque las ventas eran muy pocas, o porque simplemente terminó por desaparecer. Sinceramente, me emociona ver qué es lo siguiente que va a hacer Sucker Punch. Esta es la historia de Infamous hasta este momento. Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete y dale click a la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Si quieres apoyarnos más para hacer este tipo de contenido, está nuestra campaña de Patreon, puedes hacerte miembro también del canal de YouTube o buen video para así ver rápidamente la historia de Infamous, su desarrollo y todo, Muy buen video. Aunque qué lástima que no me puedo jugar Infamous 1 y 2. Hubiera sido bueno haberlo jugado en su momento. Hubiera sido bueno.